Como dijimos al inicio del programa, nos encontramos con el economista Mariano de Miguel para dialogar con él sobre temas económicos y sobre todo temas de la industria en este contexto económico. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, gracias por la invitación. Comentanos un poco desde tu visión, desde tu formación, cuál es la situación económica en general que se está viviendo hoy aquí en Argentina, esta situación donde se plantea en algunos casos que puede haber un rebote, pero muchos no saben cuál va a ser el momento y cuánto tienen que aguantar de alguna manera, ¿no? Como para llegar a merituar, a ver con las reservas que tiene, con la espalda que tiene, si puede llegar hasta este objetivo que es el repunte de la economía para poder empezar a tener niveles positivos. Bueno, la economía en términos generales ya estaba con problemas de actividad real desde antes de las elecciones del año pasado, se profundizan por las correcciones que implementó el presidente, esencialmente la devaluación, que más allá de que sea necesario o no, siempre produce, más cuando supera el 100%, un impacto en los ingresos y por ende en el consumo e induce una recesión. Eso se profundizó. Ahora empieza a haber algunos indicadores que, si se los mira muy optimistamente, podrían mostrar que la economía tiene chances de recuperarse en la medida que el tipo de cambio siga tan estable y la inflación siga descendiendo. Los salarios en algún momento tienden a recuperarse, con lo cual empiezan a empujar el consumo. Eso es pronto para definirlo, me da la sensación, y es dentro de ese panorama general hay matices sectoriales muy distintos. La industria, que se mueve mucho con la actividad, viene de 15 meses de caída. Hay que ver si estos primeros brotes verdes que algunos empiezan a ver, en términos de actividad general, también se pueden generalizar en el caso de la industria y que la economía vuelva a crecer, que yo siempre digo, el crecimiento no resuelve todos los problemas, pero es muy difícil resolver un problema en el marco de una recesión. A veces las recesiones son necesarias como etapas de transición, pero no pueden ser el estado permanente de la economía, ¿no? Recién decías la recomposición salarial, esto en términos de dólares, digamos, ¿no? Hoy muchos empresarios nos dicen pagamos más dólares de sueldo de lo que pagábamos hace unos meses atrás, por un lado, pero por otro lado también hay una inflación en dólares que están viviendo y que nos lo plantean muchos empresarios, sobre todo los industriales, y donde también esta mejora en términos de dólares no termina siendo el bolsillo real y en el poder de consumo de los consumidores, ¿no? De los usuarios. Si sigue así la inflación, por la propia dinámica de las paritarias, salvo que se avance muy seriamente en congelarlas, como ocurrió en su momento con Caballo en los 90, podría ocurrir ahora, hay algún indicio, pero si las paritarias no se congelan y nominalmente siguen avanzando, si la inflación se doma, en algún momento el poder adquisitivo empieza a mejorar, pero eso es absolutamente igual compatible con lo que vos señalás, que es que los costos en dólares están subiendo a un ritmo muy importante y la economía se aproxima a uno de los desafíos que ya tuvo en otros momentos, que es los esquemas macroeconómicos con tipo de cambio atrasado tienen sus beneficios, en parte la estabilidad de la inflación y la posibilidad, si la economía crece, que los ingresos sean la palanca. Tienen el serio problema de la competitividad y sobre todo la competitividad externa, y de poner en jaque la rentabilidad del sector empresario ligado a los sectores transables, pero por ende a toda la economía después, porque lógicamente en el marco de la competencia la rentabilidad tiende a nivelarse, que eso es lo que pasó también a finales de los 90, te acordarás, Blas, no fue la única vez, y hoy es un problema creciente, y ahí viene el dilema de si el gobierno acomoda el tipo de cambio y corriendo riesgo de volver a tener la inducción de la recesión que ocurrió en el verano o a fin del año pasado, o no, sigue apostando acá y ve cómo resuelve los crecientes problemas de competitividad ligados al esquema de atraso cambiario, digamos. Eso te voy a preguntar justamente porque hoy es como que los productos argentinos quedaron caros en el resto del mundo, empieza a haber inflación en dólares local, ni hablar de muchas otras situaciones que se plantean, que es la importación, ¿no? Hoy empieza a ser cada vez más apetecible importar bienes para el mercado interno, y eso va también en contra de la industria y la actividad industrial. Totalmente. Las importaciones se mueven esencialmente con la actividad, entonces en la medida que la economía esté parada, desde ese lado tenés la ayuda de que no importas tanto, pero desde el punto de vista de la importación vía precio es lo que vos decís totalmente, y pasa en turismo en particular, que el que tiene determinado nivel de ingreso, una vez que se estabilizó el tipo de cambio, por más que se haya encarecido, sigue viajando, y porque llega un punto donde le sale más o menos lo mismo ir a Santa Teresita que a Miami, ¿no? Claro. O no lo mismo, pero
pero quiere decir sí a Río de Janeiro. Entonces, evidentemente ahí el gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que sí se empieza a notar como contrapartida es que hay menos turismo internacional también en la Argentina, producto de esto, ¿no? Totalmente. De que quedamos encarecidos. Es la contracara, la otra cara de la misma moneda, que es que el que está acá, estabilizado el tipo de cambio, se va, y afuera, en la medida que pueda, y el de afuera ya deja de venir tanto porque quizás una cena tranquila en algún restaurante medianamente bueno no le cuesta muy diferente a lo que le puede costar en Roma, en París, en Nueva York, salvo Manhattan, o salvo en lugares que son muy caros per se, como puede ser Ginebra y Suiza en general, pero empieza a darse ese fenómeno. El turismo es además un sector especialmente sensible a esta problemática, digamos. Hablábamos de la industria, ¿no? ¿Cuál es hoy la situación de la industria de todos estos meses de queda de actividad? ¿Y cuál es la situación en capacidad instalada? ¿Cuánto tienen para poder reactivar sin tener la necesidad de crecer o de realizar nuevas inversiones? No, yo creo que capacidad instalada hay margen desde ese punto de vista. Para mí el gran dilema de la industria es el dilema de la actividad. Es decir, la industria se mueve muy, lo voy a mostrar en la presentación, en este acto de cambio por el Día de la Industria, se mueve muy al compás de la actividad. Entonces, si se recupera la actividad, la industria se va a tender a recuperar, por supuesto dependiendo si hay un grado alto de apertura al resto del mundo o no, pero se va a tender a recuperar. Si la economía no se reactiva, la industria no se va a reactivar. De hecho, por eso te digo que ya tiene 15 meses de contracción. Por supuesto, en esos 15 meses ya vemos los problemas que el año pasado no tenían tanto que ver con que la economía no se moviera, sino con la dificultad de encontrar dólares para producir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la industria termina siendo muy importante. Vos pensás que por cada empleo directo genera 2,5 indirecto, explica cerca del 20% del empleo total, paga relativamente muy buenos salarios. Es un sector que ayuda mucho a la formalidad, sabiendo que además la informalidad está muy relacionada con malos indicadores económicos y sociales como pobreza, indigencia, etcétera. Entonces la industria es un sector clave, y más en la Argentina. Hay países desarrollados que no son esencialmente industriales. A mí me da la impresión que por la historia, por la cultura, Argentina no puede crecer y desarrollarse sin industria, digo, ¿no? Sí. Hay una de las cuestiones que nos plantean muchas veces los industriales también, ¿no? Es cuando uno pregunta qué medidas debe tomar el gobierno, una respuesta que ya venimos escuchando bastante frecuentemente es políticas de fomento al consumo. Ya no es tanto sectorial o propio del sector industrial, sino que están pidiendo fomentar el consumo para que pueda vender el comercio, para que puedan vender los servicios y que le consuman a ellos esos productos que hoy están sobreestoqueados muchas veces. Lo que pasa es que exactamente la economía argentina, para bien o para mal, es una economía con un mercado, con una dependencia de su mercado interno, que aunque sea relativamente chico frente a otros países grandes, es importante para la colocación de lo que produce la propia Argentina. En consecuencia es lógico que reclamen medidas que reactiven el consumo, porque si no se mueve el consumo, es difícil que se mueva la actividad. Para que te des una idea, tienen que crecer, no sé, 5 puntos o 4 puntos las exportaciones para mover un punto el PBI. Eso en el caso del consumo es casi 1 a 1, digo, ¿no? Mariano, por último, en un esquema de gobierno como este, donde se plantea el déficit fiscal cero a rajatabla, donde no hay herramientas o no hay programas a veces para fomentar el consumo, para fomentar algunos sectores, ¿cuál es el margen que puede llegar a tener el gobierno? ¿Qué puede llegar a hacer como para poder generar un mayor nivel de actividad? Bueno, ese es el otro problema, porque parte del consumo privado lo induce el gobierno redistribuyendo, y el gobierno pesa además en lo que el propio gobierno produce en salud, educación, seguridad, con lo cual el equilibrio fiscal yo desde lo personal lo veo razonable. Creo que la obsesión por el déficit cero puede tener o darte un tiro en el pie, porque sacás otra palanca de la economía y porque además hay gastos que hay que verlos más que nada como inversión. Yo entiendo bajar gastos corrientes superfluos, pero frenar la obra pública en un país que necesita todavía desarrollarse a fondo no tiene mucho sentido, con lo cual me parece que quizás el gobierno en algún momento tenga que reconsiderar eso, sobre todo porque además la obra pública impacta mucho desde el punto de vista de la federalidad y de las provincias. Claro. Ahí una de las cuestiones que se marca con el déficit cero es el tema del empleo público, ¿no? Un empleo que es inelástico, porque no se puede despedir gente, pero por otro lado, así se puede despedir, como si se congelan salarios, baja el consumo, y sobre todo en muchas provincias, ¿no? Las que tienen que ver con el norte, hay muchas provincias que terminan impactando también en el sector privado luego. Totalmente, por eso yo sigo una regla que en su momento decía Frondizi, que me parece, y Frigerio, que era muy interesante, que es
el disciplinamiento del sector público y el ajuste de personal debiera hacerse en una economía creciendo de manera tal que el sector privado pueda absorber más velozmente el personal que sale del sector público. En un contexto recesivo, eso no lo logras hacer. Muchas gracias. A vos, Blas.